El síndrome climatérico es una etapa de la mujer, de la vida, donde se pasa de la parte reproductiva a la parte no reproductiva, así la parte de menopausia, donde hay un cese, una falta de menstruación y dejan de funcionar los ovarios, donde la parte hormonal hace un cambio progresivo de la mujer y lleva a un cambio notorio. Hay pacientes que la edad promedio que van a entrar en la menopausia es entre los 40 y los 52 años. En Argentina el promedio es los 52 años aproximadamente. Hablamos de menopausia precoz, que es antes de los 40 años, y prematura entre los 35 años. Causas muy raras, pero puede haber. El cese de la parte hormonal, la falta de hormonas, el no funcionamiento de los ovarios, puede ser de causa natural, que es la más frecuente, en forma espontánea le decimos, o en forma quirúrgica, donde hay una extirpación de los ovarios, o puede ser también por radiaciones, que se llama actínico eso, o químico a través de la quimioterapia, ya de tratar algunos procesos oncológicos que hacen que los ovarios no funcionen más. Los síntomas principales que van a molestar a la paciente van a ser la parte vasomotora, es decir, todo lo que sea oleadas de calor, las tuforadas de calor que la gente le molesta mucho. Se discrimina en forma muy leve, moderada y severa. ¿Cómo notamos si es moderada o severa? Cuando tienen más de 7 sofocones o oleadas de calor por día, o más de 60 en la semana, nos hablamos de que es moderada a severa. Para la Federación de Medicamentos de Estados Unidos, la FDA, habla que solamente hay que tratar la moderada a severa cuando hay oleadas de calor, tratar de evitar el tratamiento de aquellas pacientes que tienen muy leve la cantidad de oleadas. En esos casos, en la parte leve y en la moderada y grave también, tenemos que empezar con tratamiento en forma que no sea farmacológico. Es decir, la paciente que tiene un sobrepeso tiene que bajar de peso para que de esa forma va a tener menos cantidades frecuentemente de sofocos. Otra cosa que vamos a tener que hacer es la parte de actividad física, ya que está demostrado científicamente que la que hace actividad física tiene menos número de sofocos a nivel diarios y semanales. Otra cosa que tenemos que implementar a aquella paciente es la realización de todo un chequeo general, ya que aumenta las posibilidades de desarrollar algunas patologías, por ejemplo patologías oncológicas, cáncer, porque cambia todos los estímulos hormonales, modifican la parte celular. O sea, solamente tratamos a las pacientes que tienen síntomas vasomotores, básicamente, la que le molesta el tema de los sofocos. Hay tratamientos hormonales y no hormonales. Como decíamos, la parte preventiva. Tratamientos no hormonales son los derivados de la soja, principalmente las isoflavonas, que son unas sustancias naturales que actúan en los receptores hormonales y hacen una especie de modificación de los sofocos. Van a disminuir aproximadamente un 20% el número de sofocos en las pacientes. O sea, no son tan efectivos, pero se puede intentar en aquellas pacientes. Hay otras sustancias derivadas del trébol rojo, que son bastante modernas, que tienen un porcentaje de un 40% de efectividad. Es otro mecanismo, otra sustancia que podemos dar que no es hormonal. En Estados Unidos, básicamente, el medicamento más usado para los sofocos son estrógenos de bajo carga hormonal, es decir, muy poca cantidad de dosis. Y lo que nos vemos enfocados ya cuando no responde al tratamiento no hormonal, le damos el tratamiento hormonal y tenemos que dar una baja dosis, la dosis más baja posible para ver si funciona, en la paciente se le va. Otra cosa que tenemos que ver en la paciente es el tema de la parte ósea, ya que empieza a perder más cantidad de calcio y se empieza a debilitar la matriz ósea, y por eso la importancia de realizar una densitometría ósea cada 2 años aproximadamente. En aquella paciente que tiene un incremento exagerado de la pérdida de calcio, hay sustancias modernas, hay una vacuna o a través de pastillas para frenar la pérdida de calcio en aquella paciente. Aparte de la parte ósea que no tiene sintomatología habitualmente, lo que más se queja a la paciente en la etapa menopáusica es el tema de la parte de urinaria y vaginal. Es decir,
Por un lado la parte de pérdida de orina, por otro lado la parte de cambia la frecuencia de evacuación de la vejiga, donde la paciente se empieza a levantar a la noche 2 o 3 veces, ya que cambia también la parte de dormir de ella, ya que cambian todo el ciclo circadiano de la paciente. Hay que evaluar en cada caso particular a ver por qué se levanta 2 o 3 veces, si es normal o es anormal, o si hay una patología asociada, por ejemplo cardíaca, ya que hace una reabsorción a la noche de todos los edemas, es decir, los líquidos que se fueron fuera de los vasos, para ver si es la causa o no. Pero también las hormonas la falta de hormona puede dar esto también. La atrofia, o sea, el afinamiento de los tejidos de desagües urinarios, es decir, la uretra, va a favorecer a la paciente una pérdida de orina, más si tuvo partos o cirugías vaginales o el sobrepeso, va a incrementar esa pérdida de orina, que es muy molesta en esa etapa de la vida, y se puede evaluar a cada paciente en forma particular y lograr un tratamiento adecuado. ¿Y qué es lo que sucede en el caso de las pacientes que no responden al consumo de hormonas? Bien, esa paciente hay que evaluar en cada caso particular, pero hay sustancias farmacológicas que son derivados de los antidepresivos, por ejemplo, que dándolo en bajas dosis y en poco tiempo mejoran sustancialmente el problema, ¿no? Básicamente. Otra cosa, pero volvemos siempre a la parte de prevención. El bajar de peso es fundamental, la actividad física, comer menos hidrato de carbono, menos grasas, ya que recordemos que en esta etapa de la vida, al bajar las hormonas aumenta el índice de obstrucción de las arterias, de la arteriosclerosis principalmente. Y esto va a favorecer el desarrollo de mayor cantidad de infartos en la parte de la mujer, ¿no? Entonces tenemos que ver la parte preventiva. A su vez, tenemos que prevenir que la paciente aumente de peso, ya que las grasas fabrican una hormona llamada estriol, que esto estimula a que se desarrolle cáncer, principalmente en la parte mamaria y en la parte de endometrio, o sea, el tejido que antes menstruaba la mujer, lo engrosa, hace una hiperplasia y predispone al cáncer de endometrio, es decir, cáncer de útero interno. Por eso la importancia del descenso de masa corporal, es decir, bajar de peso. Otra parte importante de la paciente, de la consulta, es el cambio en la frecuencia y en el deseo y en el tema del dolor en las relaciones sexuales. Es muy frecuente que la paciente consulte, ya que sea por sequedad vaginal. Para eso anda muy bien una droga llamada promestriene, que no tiene ningún problema sistémico, es decir, no atraviesa, no va a pasar al cuerpo humano y va a afectar otra parte del cuerpo, ya que es una hormona, pero una hormona local que va a actuar en la vagina, en la parte del desagüe de la vejiga. También nos puede predisponer o favorecer en la pérdida de orina, que no pierda orina en la paciente, ya que va a engrosar todos los tejidos íntimos de la mujer. Por otro lado también, aparte de la sequedad vaginal, puede haber también algún sangrado anormal, ya que la paciente normalmente se achica la vagina en ciertas pacientes por la atrofia que tienen, y esto hay que hacer un examen para ver de dónde viene el sangrado, si es a través del mismo roce en las relaciones o puede ser algo anormal. Otra cosa que tenemos importante ver es el tema del lavado. Siempre en la paciente, al tener más atrofiada la vagina y la vulva, es importante no utilizar sustancias muy irritantes. Por eso la importancia de usar algún método, por ejemplo puede ser un jabón bien íntimo de glicerina, que no tenga perfumes, algo muy suave. Y junto a las relaciones, junto con el tratamiento local hormonal, puede ser algún gel para sentir bien placer en el tema de relaciones, ¿no? Otra consulta frecuente es la paciente de la falta del deseo sexual, ya que tiene que ver más que nada con los andrógenos. O sea, normalmente los ovarios fabrican un porcentaje muy ínfimo de testosterona. En algunas pacientes se puede dar hacer un dosaje previamente y dar una pequeña cantidad de testosterona de forma una dosis muy baja. Esto puede ayudar a aumentar el incremento de las ganas de tener relaciones sexuales. Junto siempre tiene que ir con un estrógeno, nunca puede darse una testosterona solo en la mujer, ya que le puede producir muchos efectos indeseables.